Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente aquí en CR. El día de hoy les quiero compartir una especie de análisis, pero dentro del contexto de opinión, respecto a esta situación de los aranceles que ha impuesto el gobierno de Donald Trump, ¿no? Sobre todo en especial a China. Aquí nos tenemos que cuestionar, ¿realmente se avecina una crisis de deuda? Porque si nos basamos entendiendo los riesgos más allá de estos aranceles que se han impuesto, considero que este panorama económico global está en tensión y por supuesto los bonos soberanos tanto de Estados Unidos, la Unión Europea, obviamente liderado por Alemania, y en el caso también de Japón y ahorita China, pues sí están bajo la lupa. Así que si te interesa este tema, te invito a quedarte y si eres nuevo, suscríbete a este canal y sobre todo activa esa campana para que te enteres de todas las publicaciones que hacemos aquí en CR. Aquí lo importante es de que aunque estos titulares señalan que los aranceles impuestos por Donald Trump, especialmente este que se acaba de dar de 125% a China, se ve como un detonante de una crisis mundial, ¿no? Pero yo aquí considero que esta narrativa es engañosa y les voy a explicar por qué. Casi todos los medios y analistas críticos del gobierno de Trump han exagerado este tema. A menudo, por supuesto, con tintes manipuladores, mientras el verdadero culpable sigue siendo este endeudamiento masivo de todos los países en el mundo, Nos tenemos que preguntar qué está ocurriendo y cómo está afectando esto al consumidor. Vamos a desglosarlo. Estados Unidos. Sí, tiene unos bonos fuertes, pero con un ruido mediático. Es decir, en este año, los bonos de Estados Unidos se han fortalecido. La rentabilidad exigida sí bajó, permitiendo financiar una deuda de 35 billones, es decir, un 125% del PIB a menor costo. La economía resiste, el índice de quiebras está en un 3.9% y el PMI manufacturero en 52%, por supuesto superando las expectativas. Pero aquí el foco cambió con los aranceles de este 125% a China, justificados por supuesto por Trump como respuesta, cito textualmente como él lo dijo, al abuso chino a los mercados y un déficit comercial de 295,000 millones. Ahora, si nos vamos a estos medios, como siempre lo sabemos, ¿no? Los mecos, que yo le digo, los medios controlados, como CNN, que predicen una inflación del 5% y una recesión global, con esos megatitulares de que Trump está destrozando el comercio, no, es que por Trump se viene la crisis tremendísima. Aquí yo les digo que esos aranceles que recaudaron 80,000 millones extras, sí, en el gobierno de Estados Unidos, pero la inflación está base en 3.8%. Es decir, el riesgo real no son las tarifas estas arancelarias, sino los 1.3 billones anuales que tiene en intereses el gobierno de Estados Unidos de su deuda. Los medios, por supuesto, magnifican este impacto de Trump, manipulando la percepción pública, mientras el endeudamiento estructural crece. Les voy a citar la Unión Europea, pero en el caso de Alemania, pues sí que es el que mantiene todo ese barco, ¿no?, de la Unión Europea. Hay mucha deuda y errores propios. Alemania. La rentabilidad de sus bonos a 10 años subió del 2% al 3.5%. Y esto refleja desconfianza por un gasto público descontrolado. 150,000 millones en defensa, 80,000 millones en subsidios energéticos que fueron fallidos. Su deuda actual es del 110% del PIB. Y políticas como esa famosa transición energética, la onda verde y todo eso, pues golpearon al sector automotriz. Los aranceles de Estados Unidos, 15% a autos, redujeron exportaciones en 20,000 millones. Pero esto es menor
a los 45,000 millones extra en intereses de sus bonos. Los medios europeos, por supuesto, culpan a Trump por ahogar el comercio, pero callan la realidad sobre las pérdidas del Banco Central Europeo, que son de 50,000 millones anuales, y sus políticas laxas que minan la solvencia de la Unión Europea. Esta narrativa evade las fallas internas, dejando a los consumidores con esta carga. En el caso de Japón, que también se desplomó, ¿no? Esta crisis autoinfligida, así yo lo veo, porque Japón tiene una deuda de 14 billones, es decir, el 250% del PIB. O sea, están al límite. El gasto en pensiones y salud para una población envejecida, que consume el 60% de su presupuesto. Por eso tanta la insistencia de que todos los controles de natalidad, en este caso no nace gente por esos controles, pues está viendo todo para abajo. La rentabilidad de sus bonos subió al 1%, sumando 140,000 millones anuales en intereses. En el caso de los aranceles de Estados Unidos, que es 10% a maquinaria, le costaron 10,000 millones en exportaciones, pero eso es insignificante frente a su crisis interna. Analistas japoneses señalan a Trump, pero el Banco de Japón, con intervenciones masivas, sostiene, se puede decir, que un sistema insostenible. Vayamos a China. Su deuda es colosal también. Y no solo los aranceles que le impusieron a China, sino el blanco de los aranceles de este 125% también enfrenta su propia tormenta. Es decir, su deuda total, pública y privada, que supera los 50 billones. Fíjense, ellos tienen un 300% de su PIB, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. El sector inmobiliario, liderado por gigantes como Evergrande, lleva años en crisis, con 300,000 millones en deudas impagadas desde el 2021. El gobierno chino ha inyectado 1 billón en estímulos desde 2023, pero lo que es el crecimiento cayó a 4.2% en este año. Siri revisó a la baja desde 4.7%. Aquí la inflación está en 2.5%, pero la deuda local de las provincias suman 2 billones. Y muchas de esas provincias están al borde del default, o sea, default completamente. En el caso de los aranceles de Estados Unidos, sí se redujeron las exportaciones chinas en 100,000 millones. Sí fue un golpe duro para un país donde el comercio es el 37% del PIB. China respondió, sabemos, con un 84% de bienes estadounidenses y restricciones a tierras raras. Pero su problema no empezó con Trump. Este modelo de crecimiento basado en deuda y exportaciones ya estaba colapsando. El consumo interno apenas crece 35% del PIB y la confianza de los inversores se hunde, con el yuan perdiendo un 5% frente al dólar en este año, ¿no? El 2025. Aquí es cuando entran en acción, como les digo, los medios, que culpan estos aranceles. Pero la deuda, ese es el verdadero talón de Aquiles. Los aranceles no son el villano. Aquí es una manipulación mediática. Fíjense, el salto que impuso Trump de manera estrepitosa al 125% a China desató una guerra comercial, ¿sí? Mercados cayeron, por ejemplo, el S&P 500 fue menos 18.9% desde febrero, y lo que es la Unión Europea y Japón temen una recesión, ¿no? Por ejemplo, JP Morgan estima que el 60% es de probabilidad. Los medios críticos de Trump obviamente lo presentan como hoy el fin del comercio global, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pero los números dicen otra cosa. Escuchen, el comercio, lo que es de la Unión Europea con Estados Unidos, cayó un 5%, que sí son 50,000 millones. Pero el gasto público de la Unión Europea en subsidios ineficientes desde el 2020 suman 200,000 millones.
Japón perdió 100.000 millones por aranceles, pero emitió 2 billones en bonos desde el 2020. China, con 100.000 millones menos en exportaciones, ahora enfrenta un problema mayor con sus 50 billones en deuda. Esta narrativa, como les digo, exagerada, de culpar los aranceles en las crisis en todos los países, tiene un propósito. ¿Y cuál es? Y es obvio, culpar a Trump. ¿Por qué? Porque desvía la atención de todos los gobiernos en el mundo que han acumulado deudas impagables. Los aranceles son un blanco fácil, mientras la crisis de deuda, inflación al 4.5% de la Unión Europea, 3% en Japón, 2.5% en China, pues lo tratan de minimizar, aunque ya sus efectos se están viendo, ¿no? Ya son evidentes. Ahora yo sé que me han de preguntar, bueno, ¿y en esto cómo nos afecta? O sea, todos nosotros, los consumidores, a la gente. Obvio, la población sufre las consecuencias. Y no solo por estos aranceles de Estados Unidos, sino, por ejemplo, un consumidor paga 500 más al año por bienes chinos, caros, como son televisiones, lo que son la ropa, pero aquí la inflación por la deuda y tasas altas suman 1.200 extras anuales. Es decir, si China vende bonos del tesoro, las hipotecas podrían subir un 1%, costando 300 más al mes a una familia promedio. Citemos Alemania, ¿no? La energía cuesta 30% más por esas políticas fallidas del pasado. Y los autos, por supuesto, suben de precio. Un hogar en Alemania pierde 2.000 al año en poder adquisitivo, mientras los impuestos crecen para pagar intereses. En el caso de Japón, la inflación al 3% encarece alimentos y servicios y las pensiones valen menos. Es decir, allí en Japón un jubilado pierde un 5% de ingreso real anual con un yen débil. En el caso de China, los precios suben un 10% por menor producción exportadora y el desempleo crece en un 5.5% en zonas urbanas. ¿Por qué? Por el cierre de fábricas. Un trabajador promedio en China pierde 400 al año, mientras el gobierno recorta servicios para pagar deudas locales. Por eso el triunfante ahorita con esta situación que se está presentando es el oro. Es el oro, ¿eh? A 2.400 la onza. Eso está reflejando esa desconfianza global. Los bancos centrales están erosionando el poder adquisitivo con políticas que están aumentando, más bien alimentando la deuda. Y los aranceles solo agravan la presión. Aquí el consumidor enfrenta precios altos, salarios estancados y un empobrecimiento silencioso. O sea, no hay crecimiento. Y aquí el riesgo real es una deuda, no los aranceles, ¿eh? El mercado de bonos lo muestra. En el caso de la curva alemana se invirtió, es decir, una señal de recesión. Japón sostiene tasas artificialmente. China ve fugas de capital. Y Estados Unidos, sí, también está resistiendo, pero con riesgo si las tasas suben al 5%. En el caso de estos aranceles de Trump, se puede decir una chispita, ¿no?, para el gobierno de Estados Unidos. Pero la deuda es el combustible de todo esto. Los medios críticos en contra de Trump, por supuesto, han inflado estas tarifas para atacar la política de este actual gobierno estadounidense, manipulando, por supuesto, la opinión pública. Mientras la crisis de deuda avanza, aquí podemos llegar a la siguiente conclusión. Una crisis que trasciende a Trump. Se acerca una crisis de deuda, sí, pero no por los aranceles del 125% impuesto a China y los demás aranceles a nivel mundial, sino es por décadas de endeudamiento descontrolado. Estados Unidos aguanta mejor, más que, por citar, Alemania o Japón o China con esta guerra comercial que tienen ahorita arancelaria, ¿no? Todos están al borde, no por el comercio, sino por sus propias deudas. Los consumidores pagan, obviamente, con esta inflación y menos poder adquisitivo.
Mientras, todos los titulares de todos los medios a nivel mundial culpan a Trump, en lugar de señalar la raíz de esta situación que se está viviendo. Esta manipulación mediática no cambia los hechos, ¿no? La deuda, tampoco ni las tarifas, sino aquí el peligro es real. Esa es la situación. Todos los países están endeudados y se los están comiendo todos los intereses, y ese es el problema. Y ahorita con esas políticas de Trump, que trata de recuperar su país por toda la deuda que trae, pues todos están yendo a la yugular con él, ¿no? Pues llegó al final de esta transmisión. Les recuerdo, apoyen a este medio independiente. Aquí en la descripción del video viene cómo pueden hacer esa aportación voluntaria, o en su efecto se pueden suscribir a través de X. Los espero nuevamente aquí en CR. Conciencia Radio TV.